Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Una mañana agradable, ya empieza el calor dentro de nuestra ciudad, así que gracias a Dios porque poco a poquito vamos dejando atrás ya el frío del invierno y poco a poquito nos vamos acercando ya a la primavera, unos cuantos días más y estaremos disfrutando de ese periodo, ¿verdad? A ver cómo nos llega. Dicen algunos que va a haber mucho calor, que va a estar un poquito calientito, pero esperamos que todo esté bien. Pues gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por su compañía y pues junto con esto, ¿verdad? Pues empezamos una semana nueva y quisiéramos continuar nuestro tiempo devocional en el libro de Lucas y si me permiten vamos a hacerlo, pero primeramente quisiéramos hacer una oración para encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos concedes en esta mañana abrir tu palabra y temprano, Señor, reunirnos como iglesia, como hermanos para aprender de ella. Gracias por darnos este tiempo, dirige nuestra meditación, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues quisiera en esta mañana, al tocar el pasaje que nos corresponde, que seguimos estudiando el libro de Lucas, y ahora lo vamos a hacer en el capítulo número 17 y vamos a estudiar del 1 hasta el versículo 19. Pues en este pasaje lo que vamos a encontrar son cuatro actitudes que el Señor Jesucristo señala a sus discípulos. Cuatro actitudes de las cuales nosotros podemos aprender también. Eh, si ustedes recuerdan un poquito la historia, el libro de Lucas es muy interesante porque en las últimas secciones Lucas nos dijo que Cristo había sido ya rechazado por el pueblo, no lo habían aceptado, lo habían abandonado, de hecho, ¿verdad? Y aunque lo seguían, tal vez para sacar algún provecho de él, la verdad es que la fe no se encontraba en el pueblo. Los líderes mismos habían decidido ya acabar con él. Eh, Después de ese rechazo, Cristo empezó su camino hacia la ciudad de Jerusalén. El objetivo era llegar allá porque él sabía que tenía que morir en Jerusalén y en el camino hizo varias cosas. Entre ellas, ¿verdad? Se enfocó mucho en sus discípulos. Y hemos visto a lo largo de los últimos devocionales cómo el Señor Jesucristo empezó a cambiar su manera de enseñar y empezó a utilizar parábolas y parábolas con el propósito de que solamente aquellas personas que realmente tuvieran un interés genuino se pusieran a pensar en la enseñanza que les estaba dando. Por eso utilizó las parábolas. Una manera un poquito así como para velar el, el mensaje, ¿no? Para que no fuera tan claro, ya que había sido rechazado. Y en ese camino hacia Jerusalén, también se enfocó en animar y en enseñar a sus discípulos. Y en este pasaje del capítulo 17, versículos 1 al 19, vamos a encontrar lo que comentaba hace un rato. Cuatro actitudes que el Señor les recomienda, les pide a sus discípulos que deben de considerar. La primera de ellas la encontramos en los versículos 1 al 4. Dice así: Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, y que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día
y 7 veces al día viniere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Cuál es la primera actitud que nos menciona aquí el Señor Jesucristo? Bueno, nos dice que la primera cosa que debemos aprender a hacer es a cuidar de nosotros mismos. El cuidar de nosotros mismos significa que nosotros tenemos que saber cómo comportarnos, de cómo debemos nosotros de utilizar nuestra libertad. Muchas ocasiones pensamos, ¿no?, que porque Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha salvado y ha perdonado nuestros pecados, nosotros podemos hacer lo que querramos y comportarnos como querramos. Bueno, Cristo enfoca aquí algo muy curioso, ¿no? Enfoca aquí el hecho de que nosotros debemos de cuidar de nosotros en dos maneras. La primera de ellas es no siendo tropiezo a las personas. Es decir, no utilizar nuestra libertad de una manera irresponsable y que con esto personas que están conociendo o están avanzando en su fe se sientan obstruidas por lo que nosotros estamos haciendo. Muchas ocasiones nuestras acciones lo que hacen es provocar dudas en las personas. A estas personas que van creciendo, ¿verdad? Cristo les llama pequeñitos. Entonces, una persona que va creciendo en su fe es como un niño. Y nosotros debemos de tener cuidado de no hacerlos tropezar. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado de que no estorbemos el crecimiento de ellos utilizando nuestra libertad. La segunda manera en que debemos de cuidarnos a nosotros mismos es en el aprender a perdonar. Sabemos que perdonar no es algo muy sencillo, es algo con lo que lidiamos porque una falta siempre crea en las personas lo que podríamos llamarle desconfianza. Bueno, Cristo dice, si 7 veces tu hermano viene diciendo me arrepiento, 7 veces perdónale. ¿Por qué 7 veces? Bueno, ya sabemos en otro pasaje, ¿verdad? Cristo dijo no 7 veces, no hasta 70 veces. Lo que Cristo está diciendo aquí es perdonar de una manera completa. Algo que nosotros como creyentes debemos de aprender a hacer es a perdonar a las personas. Fíjense bien, si nosotros perdonamos y si nosotros tenemos cuidado de no hacer tropezar a otros, nosotros mismos estamos cuidando de nosotros mismos. Es decir, yo estoy cuidando mi desarrollo, estoy cuidando mi crecimiento por dos razones. Porque trato de no ser tropiezo a unos y también voy aprendiendo a perdonar a las personas que están cerca de mí y que obviamente, ¿verdad?, como yo cometemos errores. Entonces, la primera actitud que Cristo nos marca aquí para sus discípulos es el hecho de que aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos, que cuide yo de mí. La segunda actitud a la que Cristo hace referencia ahora aparece en el versículo 5 y 6, un pasaje que hemos leído muchas veces y que conocemos perfectamente bien. Después de que Cristo les dijo que debían cuidarse a sí mismos, los discípulos inmediatamente reaccionaron y le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. La segunda actitud que debemos de aprender es la de desarrollar en nosotros una fe especial. Obviamente, cuando los discípulos se dieron cuenta de que debían ellos de no hacer tropezar a otros y que debían aprender a perdonar a otros, dijeron, pues esto solamente con fe se puede hacer. Cristo, por eso fue que le dijeron a Cristo, aumentanos la fe. Lo curioso es que la respuesta de Cristo es muy especial. Los discípulos estaban pensando en cantidad. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Cuando decimos, ¿sabes que tiene poca fe o tiene mucha fe o tengo poca fe o tengo mucha fe? ¿Sí? No se trata de cantidad y por favor grabémoslo bien. Se trata más que nada de calidad de fe.
Es decir, estamos hablando de una fe, como menciona aquí el ejemplo, que es capaz de producir. Lo curioso, y lo sabemos perfectamente bien, ¿verdad? Que el grano de mostaza es una semilla sumamente pequeña. Pero el hecho de que sea pequeña no significa que no puede hacer mucho. Si tomamos la semilla de mostaza y la sembramos, ¿qué es lo que va a producir? Pues un gran árbol, ¿sí? Entonces de lo que está hablando aquí el Señor a sus discípulos es esto. No se trata de fe, no se trata no se trata de esa cantidad, perdón, no se trata de la cantidad de fe, se trata de la calidad de fe. Es decir, no pensemos, por poner un ejemplo, ¿no? De que yo soy una especie de tanque que voy a ser llenado. Pues ahorita tengo un cuarto de fe y luego voy a tener medio tanque de fe, y luego 3 cuartos. No se trata de eso. Se trata de una fe que tiene potencialidad, que es capaz de llevarnos a mucho más. La pregunta es cómo poder desarrollar este tipo de fe. Bueno, la verdad es que si seguimos con el contexto vamos a observar algo muy curioso. La fe tiene básicamente que ver con forma de vida. Recuerdan que hablábamos en el pasaje, los versículos anteriores de cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿cómo me voy a cuidar a mí mismo? Pues me voy a cuidar desarrollando fe. Si yo tengo una fe potencial, una fe que puede desarrollar muchas cosas, voy a poder cuidarme a mí mismo. Y esto solamente lo puedo lograr cuando estoy metido en la palabra de Dios y estoy en comunión con Dios. Ahí empieza la fe, pero no es todo. La fe se va a desarrollar en acciones. Si vamos al libro de Hebreos y empezamos a ver a los ejemplos de fe, vamos a observar que hay un patrón. Todos los héroes de la fe no eran héroes de fe que sabían, sino eran héroes de fe que hacían. Entonces la fe es acción, no es nada más conocimiento. ¿Sí? Entonces la fe nos guía a actuar y nos guía a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, fe tiene que ver con esa acción y tengo que aprender a hacerlo para poder vivir la fe, para poder hacer crecer mi fe. Tengo que aprender a vivir en obediencia a Dios a través de su palabra. Es decir, conociendo su palabra y viviendo su palabra. Esa fue la segunda actitud que el Señor pidió a sus discípulos. Hay una tercera que aparece después en el versículo 7 y que nos lleva desde el 7 al 10 y que nos lleva precisamente a una historia, ¿verdad? Es una ilustración muy bonita que Cristo pone aquí acerca de un siervo. Ese siervo que está trabajando todo el día, está en el campo, está guardando a los animales, dándoles de comer y en la noche regresa a la casa. Y el amo, en lugar de decir, ay, qué tanto has trabajado, ven, siéntate, vamos a comer, yo te voy a servir a ti. No, el amo le dice lo contrario, ya terminas el trabajo del campo, ahora ven y sírveme a mí. ¿Sí? Y entonces el siervo, después de haber estado todo el día en el sol, de estar todo el día con los animales, haciendo y deshaciendo, todavía tiene que llegar a la casa y servir a su amo. Con esta lección, Cristo les estaba diciendo a sus discípulos que ellos tenían que aprender a servir con obediencia y responsabilidad a su amo. ¿Quién es nuestro amo? Pues nuestro amo es nuestro Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Sabemos que Dios nos ha dado 7 días a la semana para hacer todo lo que nosotros querramos hacer, para ser industriosos, para tener negocios, para invertir, para vender, comprar, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues después de todo esto o encima de todo esto, viene nuestro servicio al Señor. Debemos de estar siempre pensando en ser responsables, de decir, estoy trabajando, pero estoy trabajando para mi amo. Todo lo que yo hago, todo lo que yo invierto, todo el tiempo que utilizo,
son para mi amo. Y todavía, después de haber trabajado las 8 horas del día, yo tengo que volver y pensar en mi amo. ¿Qué necesita mi amo? Y servirlo responsablemente, servirlo en obediencia, servirlo con prontitud, porque Él quiere que lo hagamos. Y eso es lo que Cristo le está enseñando a sus siervos. Nuestro servicio a Dios debe de ser constante y no debe de detenerse. Hasta aquí llevamos tres actitudes. Cuidarnos a nosotros mismos, no poniendo tropiezo a otros y sabiendo perdonar de manera perfecta. Tenemos que desarrollar una fe potencialmente poderosa, no simplemente creencias, sino una fe que se traduce en obras, que se traduce en forma de vida. La tercera tenemos también que aprender a servir al Señor con responsabilidad, con prontitud. Y termina la cuarta en el versículo 11 al 18, en donde narra una historia. Iban yendo hacia Jerusalén y pasaron por entre Samaria y Galilea, y al entrar allí en una aldea les salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si seguimos leyendo, vemos que Cristo los vio, ¿verdad? Los hizo venir, se acercaron a Él, y uno de ellos se puso, le dijo, ¿verdad?, que por favor lo sanara. Eh, entonces dice versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. La actitud de agradecimiento no es algo sencillo, y todos debemos de aprender a ser agradecidos. Esto tiene mucho que ver con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Nosotros podemos vernos como personas muy egoístas cuando pensamos que todo lo merecemos, que todo es para nosotros. Cuando Dios sanó a estos 10 leprosos, cuando el Señor sanó a estos 10 leprosos, él no se puso a ver si tenían o no tenían. Cristo lo hizo de corazón, lo hizo porque quería hacerlo. Pero de los 10, solamente uno regresó. Y la respuesta de Cristo fue esta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y les dijo, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cristo no solamente lo sanó, sino que también le dio vida eterna. Es curioso, ¿verdad?, cómo la gratitud nos lleva en este camino eh, de, de la vida cristiana, ¿no? Un camino que nos lleva precisamente a la salvación. Y la gratitud es una de las características que como creyentes debemos desarrollar. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿no?, en este pasaje encontramos estas 4 actitudes que como hijos de Dios debemos desarrollar. Uno, mi hermano, cuida a ti mismo. Hermana, cuídate a ti mismo, ¿sí? No pongas tropiezo a otros con las cosas que tú haces, con tu libertad. Y aprendamos nosotros mismos a perdonarnos entre nosotros. 7 veces, no, hasta 70 veces 7. No solamente el hecho de perdonar por perdonar, sino perdonar con perfección, ¿sí? Además de esto, aprendamos a desarrollar una fe potencialmente poderosa. No una fe de creencias nada más, en que yo creo esto, yo creo aquello, ¿no?, sino una fe que se traduzca en una forma de vida que pueda cambiar vidas de otras personas a través de lo que nosotros estamos viviendo y haciendo, ¿sí? Piensa en tus vecinos, en tu familia, como esos sicómoros, ¿sí? Y que tu fe los va a cambiar. En tercer lugar, tenemos que aprender a estar dispuestos a servir al Señor con responsabilidad. No pensemos que servir al Señor es nada más llegar a la iglesia el domingo, cantar y qué bonito fue el servicio y nos vamos, sino que llevemos
a práctica constante, a una forma de vida, nuestro servicio al Señor. Que todo lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo, nuestras inversiones, nuestro tiempo en la familia, aún nuestro tiempo de descanso, podamos decirle, Señor, esto es para ti y lo estoy haciendo para ti. Y finalmente, aprendamos a ser agradecidos. Como ustedes pueden observar, hermanos, la vida cristiana tiene mucho que ofrecernos, pero también es muy demandante. ¿Por qué? Porque la vida cristiana tiene que ver con nuestra relación con nuestro Señor. Y esto es lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos. Recuerden, Él iba a Jerusalén, pero iba para morir. ¿Quiénes iban a quedar aquí para dar testimonio de Él? Los discípulos. Cristo murió hace casi más de 2000 años. ¿Quiénes estamos aquí para dar testimonio de Él? Tú y yo. Así que, hermanos, consideremos esto nuestra responsabilidad y creemos en nosotros esas actitudes que lo que hacen es testificar de la grandeza de nuestro Dios. Pues muchas gracias por estar en esta mañana. Gracias por todos los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y sí, vamos ahorita a orar por el conflicto allá en Rusia, ¿verdad? Este conflicto en Ucrania, vamos a hacerlo, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en este tiempo. Bendiciones a todos y también no olviden que el día de hoy, ¿verdad? A las 11 de la mañana tenemos nuestro próximo servicio y pues vamos a ir preparándonos para ese tiempo. Muy bien, entonces si nos acompañan, vamos a terminar ese tiempo devocional orando precisamente por el conflicto y sobre todo por los hermanos que están en medio de este conflicto. Vamos a orar. Padre bendito, queremos en esta mañana ponernos en tus manos y rogarte que nos ayudes a desarrollar estas cualidades, estas características en nosotros que sirven para testificar de ti y para hacer crecer tu obra. En esta mañana, sí, Padre, venimos pues con preocupación por todo lo que está pasando del otro lado del mundo, Señor. Este conflicto bélico que se está desarrollando y que está causando muertes y que está causando, Señor, inquietudes en todo el mundo. Queremos rogarte, Padre, que como todo, Señor, tú lo controles. Sabemos que esto está bajo tu control y que va a producir, Señor, lo que tú quieres que se produzca. Damos gracias, Padre, porque tú puedes pararlo o puedes permitir que continúe. Pero rogamos sobre todo, Señor, ya sea que se detenga o que continúe, que nuestra fe permanezca firme mirándote a ti. Oramos por los hermanos que están sufriendo por causa de este conflicto. Ahí en Ucrania, Señor, hay gente que te conoce, hay pastores que están predicando tu palabra y que ahora, Señor, se encuentran bajo bombardeo, se encuentran peligrando sus vidas. Rogamos, Señor, que tú seas quien los proteja. Y guárdanos a nosotros para seguir disfrutando y viviendo la paz que tú nos das aquí en México. Oramos que nos guardes de todo mal, que nos guardes del enemigo y que nos des la visión de seguir sirviéndote a ti como tú quieres que lo hagamos. Gracias por este día, nos ponemos en tus manos y oramos que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues mis hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos este día. Que el Señor les guarde. Gracias, bendiciones a todos.